Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial, extenso y apacible saludo para cada uno de ustedes. De igual manera, también, como siempre, agradecida con todos sus comentarios. Muchas personas han comentado sobre las últimas noticias que se han podido proporcionar. Hacemos una labor importante, ya que lastimosamente los medios de comunicación tradicionales, y que de ellos estaríamos siempre esperando que nos informaran como debe ser, correctamente, con todas las de la ley, pero lamentablemente eso no lo podemos nosotros ver o no lo veremos quién sabe cuánto tiempo. Por ahora, simplemente nos sostenemos en lo que nos dicen los alternativos todo el tiempo, porque ellos sí están trabajando fluidamente y mostrando todo lo que está pasando en Colombia, y eso pues es el mayor interés. Bueno, la primera cosa, este fue uno de los paros que duró mucho menos que los anteriores paros de camioneros que existieron. En el gobierno de Santos, el paro fue como de 45 días. En el gobierno de Duque fue como de 50 días. Y en ninguno de los dos hubo negociaciones. Pero sí hubo un incremento bastante determinante en los precios de los productos de la canasta familiar. En este paro fueron solo 4 días. Desde el 2, 3, 4, 5. Y el presidente de la República, Gustavo Petro, anuncia, como lo dejó claro, cómo será el proceso del incremento de la CPM. Entonces, esta tablita que tenemos acá, vamos a leerla rápidamente, dice así: Gobierno cumple sus compromisos con los transportadores. 2 puntos. A partir de este 7 de septiembre, el galón de ACPM quedará en 9,856 pesos. Esta es la tablita que tenemos acá para que la podamos apreciar. Esta tabla, entonces, dice así: Bogotá, previo 31 de agosto, estaba en 9,756. 31 de agosto al 6 de septiembre, 11,664. A partir del 7 de septiembre queda en 10,156. En Medellín, 10,177. En Cali, 10,292. En Barranquilla, 9,850. En Cartagena, 9,817. Montería, 10,067. En Bucaramanga, 9,919. En Villavicencio, 10,256. En Pereira, 2,235. En Manizales, 10,222. En Ibagué, 10,148. En Pasto, 9,148. Y en Cúcuta se registra el precio mucho más bajo, que es 7,841. El promedio en estas 13 ciudades es de 9,856. Variación individual, 1,508. Variación neta, 400 pesos. Realmente, pues es bueno porque aquí vamos a apreciar que pues por lo menos los transportadores van a tener un poquito de respiro en esto. Frente al precio previo del 31 de agosto se incrementa a 400 pesos por galón, tal como se acordó con los transportadores. El próximo ajuste, según el acta de compromiso firmada por el Gobierno Nacional y las bases del transporte de carga y pasajeros, será de 400 por galón y se hará efectivo a partir del 1 de diciembre del 2024. Bogotá, 6 de septiembre del 2024. Los ministerios de Minas y Energía, de Transporte, de Trabajo, del Interior y de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento de las negociaciones con las bases de transporte de carga y pasajeros de Colombia, anunciaron este viernes que a partir del 7 de septiembre el precio del diésel quedará en 9,856 pesos. Eso es un valor promedio en el país. El precio del galón ACPM entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre se ubicó en 11,360 pesos. Antes de esta fecha, el combustible se cotizaba en 9,456. Con el ajuste actual se evidencia un incremento neto de 400 pesos frente al valor que se registró previo al aumento del mes pasado. ¿Sí?
Entonces quiere decir que en cuanto a Colombia, pues simplemente lo que se ha incrementado a nivel del dólar es muy poquito. Entonces queda en 9.856. El próximo ajuste, según el acta de compromiso firmada por el Gobierno Nacional y las bases de transporte de carga y pasajeros, será de 400 pesos por galón y se hará efectivo a partir del 1 de diciembre del 2024. El compromiso con las bases del transporte de carga y pasajeros es un incremento en el precio del galón ACPM de 800 pesos al cierre del 2024. Dicho ajuste se repartirá entre 400 que entran a regir a partir del 7 de septiembre y 400 pesos que entran a regir a partir del 1 de diciembre del 2024. O sea, habrá una estabilidad en lo que corresponde al mes de octubre y noviembre. Y vuelve y se ajusta el 1 de diciembre del 2024, quedando al 31 de diciembre en cierre con 800 pesos. Eso es todo. Así que en este sentido, no tiene por qué haber un alza de alimentos en el precio de los alimentos de la canasta familiar, como lo estamos observando en algunos tenderos que han incrementado sus precios. Entendemos el incremento de la papa porque por cuestiones del clima, lastimosamente así está. Pero lo que no podemos entender es por qué otros productos le suben el precio. ¿Por qué? Entonces, ¿qué sucede acá? La ciudadanía, cuando vea estas diferencias que incrementan, es un deber de colombiano denunciar estos negocios que incrementan los precios así, de un momento a otro de forma inexplicable, incoherente, no es lo correcto porque muchas veces se incrementan los precios, pero no tienen conocimiento de qué está realmente pasando. Y asumen subir los precios como para seguirle la corriente a Caracol, a RCN, a Canal City TV, etcétera, etcétera, todos los que son de la derecha. Entonces le suben a la cuestión marcando sintonía, entonces no hay derecho y ya vamos a mirar puntualmente cómo las cosas han quedado presentes en el gobierno de Gustavo Petro para que las personas se enteren de lo que está con esto pasando. Entonces, esto se explica en el segundo punto del pacto que apunta a modificar la resolución 40350 del 29 de agosto de 2024. Esa era una resolución expedida por el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esta norma incrementó el precio del diésel en 1.904 pesos y lo ubicó en 11.360 pesos, pero con las negociaciones, con la concertación en mesa que se hicieron y todo eso, quedó solamente en 800 pesos, pero los 800 pesos no van de un tacazo, va una mitad ahora y la otra mitad el 1 de diciembre. Una manera para que ajusten también sus cosas, pero esto también fue un golpe bajo que se le dio a las empresas grandes del transporte porque estaban haciendo un uso indebido de su talento humano, explotándolo y esclavizándolo. Y de esto pues dieron papaya total porque el presidente se dio cuenta de las cosas y entonces aquí lo que se busca es considerar arreglar el problema de los camioneros, de estas personas que lastimosamente están tercerizados y que sus contratos no son directamente con las empresas de carga, sino con segundos para ellos convertirse en terceros. Y por esta razón es que no tienen ganancias y por esta razón es que peleaban. Entonces, como digo, se le dio la papaya se cortó. Es decir, que en este caso, María Fernández Cabal, el señor J.P. Hernández, el señor Henry Cárdenas, el señor Duque, la señora Vicky Dávila, bueno, todo ese gremio de personajes de la derecha perdieron y la victoria se apunta al gobierno de cambio de Gustavo Petro porque con la negociación que se dio, primero, no se llevó ni siquiera una semana el paro, cuando en otros gobiernos eran aproximadamente 50 días, 45 días. En este solo fueron 4 días. Ahora imagínense ustedes cuántas pérdidas millonarias pudieron haber en los anteriores gobiernos porque simplemente no se les daba la gana de negociar, pero sí mandaban policía para quebrar, para dañar, etcétera. En este
gobierno, la policía se fue, sí, pero para ayudar a la gente, ayudar a llegarles a sus hogares, muchas de estas patrullas fueron usadas para poder desplazar, mover gente que se había quedado en el camino y no les quedaba fácil llegar a sus casas, les colaboraron llevándolos hasta sus hogares. Y lo hizo la policía. Dense en cuenta cómo las fuerzas militares de Colombia en cierta manera se han vuelto más humanas. Y gracias a este gobierno del presidente doctor Gustavo Petro Urrego, doctor de doctores, es lo que yo digo aquí así. Entonces, esa es la parte. Ahora bien, por último, se dice acá, un precio general y otro para grandes consumidores. Cabe recordar que el gobierno nacional ha establecido un precio general de la CPM y otro para grandes consumidores. El primero agrupa a todos aquellos que acuden a las estaciones de servicio, segmento que recibirá incrementos en el precio de manera gradual. Por su parte, el segundo abarca a quienes usan más de 20.000 galones mensuales y que adquieren el ACPM directamente con los distribuidores. Para ello ya existe un decreto vigente desde el 24 de junio que fija la tarifa plena del precio internacional del diésel. Cabe recordar que este decreto no aplica a los sistemas integrados de transporte masivo, quienes pagarán 9.856 pesos. Con información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y ahí termina la cuestión. Entonces, como nos damos cuenta, el gobierno cumplió. Miremos rápidamente lo que nos dice el presidente Gustavo Petro. Aquí lo tenemos. Con esta parte, como quedaron las cosas, que es muy importante que la ciudadanía lo sepa. Aquí se expresa toda la, bueno, dice acá un punto importante, lo que manifiesta el presidente. Aquí se expresa toda la perversidad tradicional de la política tradicional colombiana. Entonces miremos acá un momentico más a fondo el detalle. 1. Creen que el Consejo Electoral es la entidad que puede juzgar al presidente y lo hacen con un concepto de la sala de consulta del Consejo de Estado hecho rápidamente y que no es vinculante por ley y que no tiene competencia para decidir un conflicto de competencia sobre el fuero presidencial. Esto lo dice porque, según la señora Vicky Dávila, le está recalcando a la fiscal Luz Adriana Camargo que en qué quedó la cuestión de lo de los topes electorales, pero es que ya muchos colombianos nos dimos cuenta que los topes electorales fue un error de digitación que hubo en el CNE y que ahí no tiene nada, absolutamente nada que ver el presidente de la República. Pero como tal, ellos quieren voltear la cosa al punto de que la ciudadanía piense lo que ellos quieren que la ciudadanía piense, más no lo que es coherente y congruente. Entonces, así están las cosas. Pero poco a poco el mismo destino, la misma vida le va dando mucha razón al presidente de la República en todo lo que afirma. Segundo punto, y dice el artículo, como si nada, que si el Consejo Electoral decide que el candidato elegido sobrepasó los topes, este pierde el cargo, burlando por completo la Convención Americana de Derechos Humanos, que es Constitución de Colombia, simplemente porque el Consejo Electoral no es una instancia judicial penal, sino administrativa, y la Convención Americana, es decir, nuestra Constitución, prohíbe la pérdida de derechos políticos como elegir y ser elegido solo por sentencia de juez penal. Oigan esto, juez penal. El Consejo Electoral es administrativo, no judicial. De hecho, el Consejo Electoral, me pregunto, ¿por qué debería estar compuesto de togados? Si allí lo que debe haber es gente, pero en el plano administrativo. No tiene ningún campo en la parte judicial para entrar a hacer condenas en materia de esto de los topes electorales al presidente de la República. Como lo dice él, esto es competencia de la parte judicial, es competencia de un juez penal. Y eso es lo que lastimosamente los uribistas hasta la fecha no entienden y no quieren entender. No saben separar lo que es judicial y lo que es administrativo. No hay razones.
solamente son persecuciones políticas que han ingerido ahí de una manera que ni para acá ni para allá. Por eso es tan importante que la ciudadanía tenga en su conocimiento muy claro esta parte, porque todo esto es pedagogía para que la gente comprenda y aprenda. El artículo de que habla El Colombiano, que es un periódico de la prensa que anda muy alineado con la derecha, no incumbe al presidente, quien tiene las causas taxativas de pérdida del cargo expresadas en la Constitución, como debe ser en cualquier ordenamiento democrático. 3. Los derrotados por el candidato y por el pueblo quieren decidir en el Consejo Electoral y en la comisión de negociación que el presidente que los derrotó y su electorado se vayan sin que haya cometido delito alguno. Claro, ellos quieren que se vaya porque simplemente al otro lado la gente está aguda, está en total pánico, en total terror por todos los actos delictivos que cometen a menudo, porque quieren recobrar el poder que perdieron para seguir delinquiendo, para seguir volteando todo el tiempo que se les dé la gana a la justicia, y creen que los colombianos somos ciegos, sordos y mudos, no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, pero ya eso acabó, porque hoy ya ni somos ciegos, ni somos sordos, ni estamos mudos. Tenemos libertad para expresar nuestro pensamiento. Es lo que tenemos hoy. Gracias a Dios lo tenemos. Y gracias a Dios podemos discernir perfectamente dónde está la mentira y dónde está la verdad. Dónde está el engaño y dónde está la realidad. Dónde está el enemigo y dónde está el amigo. ¿Dónde está la derrota y dónde está la victoria? Así es esto. Así creen que van a tratar el primer triunfo popular después del robo de las elecciones del 19 de abril de 1970. Es un golpe de Estado lo que planean contra el pueblo y contra el presidente. Así de sencillo. Y se empeñan los dineros de los poderosos y de la mafia para ello, como lo vimos en la Yidis política, como lo vimos en la ñeñe política, como lo vimos en el movimiento de los dineros de Odebrecht. Y ellos creen que los colombianos estamos ciegos, sordos y mudos. Pero ya basta de todo eso, porque ya nos dimos cuenta, hemos aprendido, hoy podemos con una total manifestación decir con claridad las cosas como las estamos entendiendo, y sabemos que el regreso de la derecha es para guerra. El regreso de la derecha es para ponernos en un tablero donde ellos quieren darle jaque total y un mate. Ellos no les importa para nada el progreso de este país. A ellos lo único que les interesa es el progreso de sus capitales. Y el incremento social de sus nombres, rodando por todas partes como que son los salvadores, los buenos, los que hacen las cosas bien, cuando no lo son. Quieren mantener una esclavitud permanente, un agotamiento total, llevando a las clases sociales a la miseria, a la pobreza y a la guerra. Y en la guerra, pues, ¿qué queda en la guerra? Pues exterminio. En la guerra siempre hay exterminio, pérdida de vidas, y los intereses que en ese tablero están jugando no son los intereses del pueblo, son los intereses de estas personas de élite, de poder económico, de estas élites que lo único que buscan es acaparar todo lo que puedan, proteger sus beneficios, sus subsidios, proteger sus ganancias, pero ¿a costa de qué? Acabar con un pueblo por simplemente defender esto.
Para esa razón yo digo que esta clase de personas deberían más bien ocupar terreno por allá, en otro planeta, en Marte, en Venus, en Neptuno, Platuno, qué sé yo, y dejar a la gente vivir tranquilamente y armónicamente. Pero esta gente tiene un problema muy enorme, muy grande, y es su adicción al poder. Ni siquiera es adicción a una droga, ni siquiera es adicción al dinero, es una adicción a un poder supremo. Sus mentes viven estacionadas en la hegemonía, viven estacionadas en el matoneo, viven estacionadas en la persecución porque no quieren aceptar los pensamientos de las otras personas. Y eso a ellos, de hecho, les causa mucho problema en sus sistemas inmunes. Porque una persona cuando es así, su sistema inmune baila, no se mantiene estable. Y finalmente, por cuestiones de la salud, una enfermedad bien tremenda llega a su corazón y ¡pa! Hasta ahí llegaron. Por eso es que yo digo que, gracias a Dios, este gobierno tiene un buen presidente, un hombre muy justo, un hombre muy humano, un hombre muy coherente, muy sensato, muy sensible, una persona muy inteligente y muy sabia, que sabe cómo llevar las cosas en un feliz, en un término divino feliz. Es así. Entonces, bien, vamos para otro punto. Y se empeñan los dineros de los poderosos y de la mafia para ello, incluidos los planes de asesinato, como lo vimos estos días. El hecho de que una persona que ha sido del Centro Democrático, avalado por el Centro Democrático para ser concejal en una ciudad como Pereira, un personaje como el señor Luis Felipe Valenzuela Moreno, amenazando de manera directa al presidente de la República y determinando cómo quiere su muerte, no importando la sensibilidad de las personas, arrasa en una red a decir esas cosas. Todo eso tiene que determinar un ajuste en la justicia, un tate quieto en la justicia para que esto no se promueva, porque están jugando con los estados mentales de las personas. Hay personas que son muy extremadamente sensibles y son tan sensibles que escuchar estas cosas y emprender un odio que no tiene ninguna orientación, un odio que no tiene ningún argumento hacia una persona, sea la que fuera, es grave y es de tratar, y es algo que la justicia debe tratar y impedir que estas cosas estén pasando, porque realmente estas personas que salen a comunicar estas cosas así, muchas veces no son personas que de manera propia lo dicen, sino están simplemente haciéndolo porque atrás de ellos hay una persona con un poder mental muy poderoso que le dice, vaya y hágalo, vaya y dígalo, ¡ay! Yo lo reto. ¿Ve? Eso hacen. Pero lamentablemente el daño no es para el que está detrás, el daño es para el que lo está emitiendo. Primero, se hizo conocer. Segundo, se gana el odio de las personas. Tercero, se vuelve terrible porque una persona que esté también fuera de la locura y se lo topa enfrente, de nada, lo quiebra. Entonces es tremendo, son cosas muy serias que se tienen que tomar con determinación y definir, hacer las correcciones correspondientes a nivel de la justicia. Otro punto, y lo es porque ni el presidente excedió los topes electorales, ni el Consejo Electoral tiene competencia sobre mí, lo dice el presidente. Cuando una sentencia de la Corte Constitucional afirmó que dicha instancia solo tendría competencia investigativa 30 días después de realizadas las elecciones. ¿Y cuánto tiempo han pasado? 2 años. Los 30 días hace mucho rato pasaron. Y es chistoso, ¿no? Porque el Consejo Electoral es curioso, ¿no? Como es Gustavo Petro,
Para él no hay espacio de tiempo, sino síganle fregando la vida 1 año, 2 años y unos días corridos. En cambio, aquellos que sí pasaron los topes electorales y con dineros sucios, con dineros que provienen del narcotráfico, del lavado de activos, del lavado de dinero, de acciones ilícitas, extorsivas, secuestro, asesinatos, persecuciones, etcétera, etcétera. A esos sí no les pasan para nada la justicia. A esos sí les ponen el límite que son 30 días y punto. Pero como es el presidente Gustavo Petro, no, a ese sí extiéndenlo, promuévelo. Entonces, no, las cosas no son así. Si ya se dijo 30 días después de las elecciones, eso ya pasó hace ratos. Entonces, aquí lo que ya están haciendo es lo que llaman pataleta de ahogado, no más. Eso no va a pasar a mayor cosa. No va a poder hacer nada el señor Álvaro Hernán Prada, que ya fue llamado a juicio y no hubo forma de oportunidades ni nada. El señor ya va a juicio. Entonces, yo creo que aquí lo que es necesario y urgente es una asamblea constituyente y activarla con el poder constituyente del pueblo para poder corregir toda esta cantidad de cosas que se ven porque no hay derecho. Es como el expresidente Álvaro Uribe. En jugaditas y todo eso con sus abogados logran aplazar. O sea, porque para ellos es importante llegar al día en que ya ese proceso cae por vencimiento de términos y lo archivan, pero no va a tener eso, porque habrá algún giro determinante que impida que eso se pueda lograr. Habrá algún giro determinante que lo va a atacar ahí y listo. Ahora, quinto punto. En esos 30 días que pasaron después de las elecciones del 2022, el Consejo Electoral en acto administrativo dijo que no se violaron los topes. Entonces, si lo dijo, los que están debajo, moviendo las cosas, son personas que están haciendo una actitud delincuencial. Están activando acciones en delito. Están haciendo persecuciones, intimidando y provocando que con sus acciones salgan de la oscuridad personas a realizar amenazas en redes y poner en peligro la vida de las personas, poner en peligro la vida de los simpatizantes del presidente Gustavo Petro, poner en peligro la familia del presidente Gustavo Petro y poner en peligro al presidente Gustavo Petro. Entonces, por esa razón hay que hacer esas correcciones en la justicia y que la justicia llegue hasta esas personas y hagan su correspondiente judicialización. Importante eso. Ahora, quieren repetir la investigación con tesis torpes por fuera del tiempo legal permitido. Por eso de ahí es lo que una vez yo saqué en un video que decía error monumental. Para los que de pronto no lo entendieron, por favor remítanse a ver ese video, error monumental en la justicia. Es esto lo que está manifestando el presidente de la República y que simplemente la persona lo pueda comprender y entender. Sexto, que la oligarquía no quiera un presidente que no es de su cuerda es asunto suyo, pero que pretende tumbarlo es otra cosa. Que se queda o se vaya el presidente que no ha cometido delito alguno será asunto que decida de nuevo el pueblo colombiano en las calles. Preparémonos para ello, es lo que nos dice el presidente, porque en una nota que saca el diario El Colombiano, un columnista dice: es absurdo cómo lo pretende el presidente. Considere que la investigación del Consejo Nacional Electoral para determinar con certeza la violación de los topes de campaña constituye un golpe de Estado. ¿Sí? Lo dicen ellos. Entonces, lo que ellos quieren es un golpe de Estado y quieren afinarlo en esa forma. Jugando a que tienen la justicia en sus manos.
pero no se dan cuenta que el Consejo Electoral es un acto administrativo. Separemos la administración de la justicia y aprendamos un concepto muy importante. Aquí el que delibera, el que dictamina es un juez penal en una institución judicial, no en un consejo electoral, como lo pretenden los uribistas presentar. Así de sencillo. Bueno, entonces ahí ya hemos apreciado esa partecita que es muy supremamente interesante. Bien, vamos a otro punto acá. El presidente Gustavo Petro hace 12 horas afirmó, qué paradoja, lo que dice el presidente del Congreso ante la ANDI es que tiene los votos para hundir la ley de financiamiento que permite que todas las empresas de la ANDI bajen su impuesto de renta corporativa, levantar la piedra para dejarla caer sobre los pies. En esta nota que sacó RCN, dice así, tengo los votos para hundir la reforma tributaria, dijo el presidente del Senado, Efraín Cepeda, en el marco del Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI. Entonces acá el señor pretende seguramente convertirse en una piedra, pero esa piedra cuando ellos la deciden lanzar, ¿a quién cae? Pues a ellos mismos. Bueno, esa es una cosa que lamentablemente creo que ya más de uno teníamos presente que el señor Efraín Cepeda está más del lado de la derecha que del lado del gobierno colombiano. Bueno, otro punto importante. No se la esperaban algunos. La inflación del mes de agosto arrojó 0. Ya no hay excusa alguna para no bajar la tasa del interés y reactivar la economía. No hay excusa. Es que los bancos decían, no se puede bajar la tasa de interés porque es que la inflación aquí y la inflación allá. Pero con esto ya prácticamente se puede hacer. Los bancos pueden bajar la tasa de interés y reactivar la economía. Precisamente por eso el presidente también hizo la movida magistral de negociar con los bancos y conseguir lo que se consiguió, que yo lo expliqué en un anterior video. Bueno, seguimos mirando. Bueno, viene otra noticia acá. Recorten o no recorten la ley de presupuesto, la ley de financiamiento, esa que está diciendo el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, que dice que tiene los votos y que eso no lo va a permitir pasar, dice el presidente, la reforma tributaria se presentará porque hay que reactivar la economía. Y como tal, la inflación ya quedó en 0, se debe hacer. Pero el señor Efraín Cepeda no quiere que eso pase. W Radio Colombia dijo hace 16 horas, la próxima semana se votará la proposición que presentaron más de 30 congresistas para disminuir el monto del presupuesto para el 2025 en 12 billones y cerrar la puerta a la reforma tributaria anunciada por el gobierno Petro. O sea, ponen aquí todas las firmas como decir, ¡ay, nosotros ganamos! Pero déjenme que yo trato de adivinar que el presidente tiene una excelente estrategia que va a utilizar porque como es una persona tan extremadamente inteligente, vuelve y juega, les volverá a ganar. Es que ellos no se dan cuenta todavía que el presidente Gustavo Petro es muy inteligente, es un doctor de doctores y por más que hagan lo que hagan, el presidente también tiene excelente gente en su equipo humano y altamente inteligente frente a estos personajes que muchas veces por el afán de ganar, por el afán de la codicia, por el afán de buscar el poder, más pasa días y días en que se tiran todo y lo van tirando al suelo, al suelo, al suelo. Por eso yo he dicho varias veces, el uribismo todos los días se cae en pedazos. Todos los días se caen pedazos. ¿Por qué? Porque no hay una suprema inteligencia en ese equipo. Y ahora, en este momento, todos parecieran como entre ellos mismos depredadores, entre ellos mismos están también haciendo daño. Hay unas cosas interesantes que más adelante vamos a estar mirando cómo la expresan ellos.
Bueno, ahora miremos aquí otro punto. El comisionado Baicier tenía bajo su cuidado el cambio de tarifas de la generación eléctrica que se publicó hasta el 2 de julio de este año. Sería bueno que comenzara una discusión mucho más pública de la propuesta del gobierno ligar los precios como se hace en libre competencia a los costos de generación por tecnologías diferentes y no ligarlos a la más cara, como hacen los carteles o en oligopolio la generación por gas. Pero mira lo que dice acá W Radio. Dice, atención, el Consejo de Estado anuló el reciente nombramiento de Baicier Antonio Jiménez Rivera como comisionado de la CREG por no cumplir los requisitos de experiencia y preparación. Hágame el favor. Es decir, anulan un nombramiento porque simplemente el señor Baicier entra a defender el bolsillo de los colombianos, buscando disminuir las tarifas de energía. A ellos parece que no les compete que los colombianos se les baje los precios de la energía. Les afecta su negocio. Es que eso es terrible. O sea, tremendo esta gente de la derecha cómo juegan, buscando día a día intentar desmejorar las condiciones del colombiano. Un presidente luchando frontalmente para mirar cómo ayuda a la gente a que estas tarifas de energía bajen de precio. Pone una persona y viene el Consejo Electoral y simplemente por la misión que tiene el señor lo tumban. No hay derecho. No hay derecho. O sea, se vuelven personas inconstitucionales en su ejercer. Y legislativamente no están haciendo un gran papel. No lo están haciendo. Y quedarán recordados en la historia de Colombia como ese grupo que siempre impedía que el pueblo pudiera superar. Así de sencillo. Aquí dice una parte de la carta, dice, asimismo, se demostraron años de experiencia del demandado en el área energética como se afirmó previamente. Por tanto, esta sala considera acreditada la reconocida preparación y experiencia técnica requerida en la norma. En conclusión, el nombramiento en encargado del demandado como experto comisionado de la CREG vulneró el artículo 21 de la Ley 143 de 1994, como quiera que este no cumplió los requisitos de experiencia, preparación previstos en el literal C del parágrafo 1 de la misma norma. Asimismo, se afectó el periodo y la dedicación exclusiva del empleo que exige ser comisionado en la CREG, por lo que hay lugar a declarar la nulidad del acto acusado. A mí me da risa que esta gente salen a decir estas puntualidades cuando, si nosotros nos damos cuenta, un restononón de gente ni siquiera están acreditados para lo que hacen. Muchas de todos estos cargos que están allí presentes, la gente ni siquiera es súper estudiada, no tienen conocimiento así como tremendos como para esto, pero ellos simplemente por ciertas cosas se afirman, pero no para decir es que el señor no está preparado, sino para decir es que el señor está tan preparado que nos puede dar una estocada haciendo que bajen las tarifas y los colombianos estén beneficiados. Es eso más bien así como deberían de pintar. Pero la verdad es que todo lo que se vea bueno para el pueblo, esta gente del Consejo Electoral que hace, porque son amiguis de la derecha, lo tumban. Con argumentos tan poco sostenibles como este. Pero esperemos a ver qué estrategia tiene el presidente para lograr eso, porque yo sé que él lo va a lograr. Él lo va a lograr porque hay un Dios poderoso en el nombre de Techet Samet, tan poderoso que va a lograr que ese milagro se cumpla y que los colombianos finalmente, así sea terminando este gobierno, pero finalmente vamos a tener una rebaja notoria en el servicio de la luz en todo el país. Eso es un hecho que se va a ver y vamos a festejarlo cuando lo veamos, pero se va a lograr, porque mientras tenemos un presidente tan inteligente como él, las cosas se dan. Bueno, vamos a mirar otro punto acá.
Muy interesante esta nota que dice el presidente. Hace 19 horas, dice, yo sí creo que debe haber sindicatos fuertes y unitarios en las unidades de producción y servicio. Es una forma de construir la democracia y la equidad. Espero que el Ministerio de Trabajo dedique el mejor esfuerzo a la organización trabajadora. Y este señor, a ver, vamos a escucharlo acá rápidamente, son 1.36 minutos. No es contra el gobierno, es contra el pueblo. Los trabajadores del SITP y Transmilenio, representados en la organización sindical Sinaltraema, apoyan la propuesta del presidente Gustavo Petro para que los trabajadores del transporte se sindicalicen, se organicen y defiendan sus derechos. Es de señalar que el presunto paro de transportadores es manejado por empresarios quienes quieren que el pueblo siga subsidiando el ACPM, y mientras ellos privatizan las ganancias, hacen públicas las pérdidas. Hoy los trabajadores del Sistema Integrado de Transporte Público apoyan la propuesta del presidente Gustavo Petro y solicitan respaldo para el pliego de peticiones que se está en mesa de trabajo con Transmilenio y el Ministerio de Trabajo. Donde nosotros tenemos patologías, a la exigencia de Transmilenio y de Bogotá Móvil, la empresa nos exigía tanto que muchos tenemos túnel del carpio, tenemos tendonitis, tenemos unas enfermedades tan graves que hoy en día se quieren lavar las manos y traer unos contratos tan mediocres que quieren quitar el contrato indefinido. Por eso le pedimos a la ministra de Trabajo, al presidente Gustavo Petro, que somos mujeres, que son hombres, que han entregado su salud, que nos apoyen, que acá estamos todos unidos, que acá vemos. Muy interesante lo que acaban de afirmar estos conductores. Para que lo escuchen, aquellas personas que por ahí también andan diciendo que el famoso paro fue estrategia de Petro para conseguir votos. Qué cosa. El paro fue más político que realmente como lo que es. Pero en el paro se pudo conocer la problemática laboral, la situación de la salud de los conductores, y nos dimos cuenta que muchos están tercerizados, y nos dimos cuenta que muchos no tienen buenos contratos, y nos dimos cuenta que son esclavizados. Entonces, ahí están las consecuencias que se ganaron los de la derecha al provocar un paro como este, porque abrieron el panorama para dejar ver con mejor detalle realmente lo que está pasando con cada uno de ellos. Y que, pues en cierta manera, fue un papayazo, porque el presidente, al ver esto, él está en función de ayudar. Y ahí está, lo está determinando y la ayuda está. Vamos a mirar otro aquí, muy interesante también, que dice así. Me gustaría que el Palacio de Nariño en sus plazoletas fuera un día a la semana escenario de organización de sindicatos de base, y los domingos presentar actividades de alta cultura tradicional, juvenil y universal para la gente que quiere asistir. Viernes sindicales y domingos culturales. Muy interesante. Y ojalá que esto todo se promueva. Bueno, ahora viene la siguiente parte. Esto para que nos reamos un poco de lo que hace Caracol. Dice así. Ay, Víctor. Caracol Radio. 20 horas. Hace 20 horas esto pasó. Dice. Tras los nuevos señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre la supuesta compra de un software de espionaje durante el gobierno de Iván Duque para seguirla a la oposición, el exdirector del DAPRE, Víctor Muñoz, aseguró en 6 AM que todo es absolutamente falso. Ahora sí se pueden reír. Así estarán estos personajes de la prensa tan supremamente mal, y estos funcionarios que fueron de Duque tan mal, que todavía siguen cantando que todo es falso cuando no es así. Hasta la señora Vicky Dávila, por allá ahorita vamos a mirar, salió a decir que
que no, que eso es una persecución, que Luz Adriana Camargo es el fiscal de bolsillo del presidente, bueno, una cantidad de cosas, pero es que ahí es a leguas que se les deja ver el miedo y el terror que tienen por la investigación de todo esto que se haga. Me pareció muy buena la alocución que hizo el presidente Gustavo Petro y de manifestar y denunciar todo esto que pasó con ese software Pegasus y como la forma como lo hicieron, porque primero ni oficializaron el dinero, ni tampoco hubo un consenso para decir se va a hacer o no se va a hacer, sino clandestinamente por debajo de mesa lo hicieron, y eso es un delito porque eso es también como un lavado de dinero. Tremendo. Y estos de la prensa, todos artísticamente unidos al refunfefe de decir mentira, 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 cuando eso es verdad. Entonces, simplemente están tratando de crear una narrativa de que no existió, y de que el presidente está enfermo, y de que no existe Pegasus. ¿Qué cosas, oiga? La gente no haya cómo hacer mal su trabajo en materia de comunicación. ¿Creen? O sea, esta gente que sale con estos argumentos así, me da la impresión, siempre están pensando que es que el colombiano es tonto, que la persona colombiana es un ser humano que no estudia, que no aprende, que no lee, que no mira, que no oye, que no discierne, que no investiga, que no tiene argumentos. O sea, eso es todo lo que ellos pintan del colombiano, cuando eso no es así. Bueno, en lo que respecta al paro de camioneros, dice RTBC Noticias, es histórico, primera vez que logra el gobierno reunirse con las bases y haga una concertación con las bases, no con los empresarios. Eso es lo que mantiene dolido a esta gente como el señor Henry Cárdenas, amigo de María Fernanda Cabal. Entonces, los transportadores dicen acá lo siguiente. Este es una notica de 4.46. Vamos a escucharlo. Sectores del sector del gremio transportador. ¿Cómo ustedes reciben esta propuesta del gobierno nacional y se sienten satisfechos? A pesar de que nuestra puja fue de 0 pesos en el incremento, hemos logrado un acuerdo sustancial con el gobierno nacional con la premisa de que las mesas tengan el éxito necesario para que podamos ajustar nuestras tarifas y podamos tener los ingresos suficientes para poder demostrarle al país de que se pudo en conjunto dar una parte de nosotros los transportadores, pero que el gobierno nacional también ponga en cintura a quien debe poner. Bueno, pero todos los gremios participaron, satisfacción total. Todos los gremios participamos con muchas diferencias porque cada organización tiene su necesidad propia, pero al final, gracias a la mediación del Ministerio Público, la Defensoría y los ministros, se logró hacer un consenso general en donde todos quedamos incluidos. Para contarle a los colombianos la importancia, ustedes ya pudieron transmitir el mensaje al sector transportador y de carga que se encuentra en diferentes regiones del país para que se levante ese paro. Desde que empezamos con la firma de este documento, le hemos dicho a todas las organizaciones que demos la orden de levantar todos los puntos de concentración que habían a lo largo del territorio nacional. En el caso del transporte intermunicipal, nosotros estábamos encerrados a la fuerza, no pudimos salir de los parqueaderos, no había ningún carro intermunicipal bloqueando, pero de una forma indirecta estábamos apoyando esta justa causa porque somos uno de los mayores consumidores de combustible diésel en el transporte de pasajeros, que hace que el futuro de Colombia tenga una realidad efectiva. La Presidencia de la República pues ha hecho algunos ajustes, lo ha hecho el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Va a haber un sacrificio en las finanzas del gobierno para contribuir con el plan de desarrollo. Ustedes también tienen que poner, y eso es una buena armonía. No solamente ponemos, sino que hemos dicho que hay que hacer la modificación de algunas leyes, y el gobierno nacional, en cabeza de sus ministros, lo ha dejado plasmado en el documento, que se van a revisar las normas y las leyes que rigen sobre el tema de combustibles, y si es el caso
caso las vamos a proponer unas reformas en el lugar que debe ser, que es el Congreso de la República. Ustedes van a estar en permanente contacto con el gobierno nacional y esto quiere decir para ir evaluando cómo se evoluciona y cómo se están dando las cosas en cuanto al recaudo precisamente. ¿Cuándo tienen la próxima reunión? El gobierno ha dicho que en menos de 8 días va a llamar a que empecemos con las mesas por sector. No va a ser una montonera, sino va a ser cada una de las mesas individuales por sector en donde podamos debatir cuáles son las necesidades propias de cada uno de esos sectores y llegar a los acuerdos necesarios con los ajustes razonables. Hablemos de cifras, de cuántos tractocamiones en promedio, una cifra promedio, tractocamiones, tractomulas. Bueno, ahí la palabra es muy grande porque el diésel se ocupa en buses, incluso vehículos de alta gama, motor 2500 en promedio. ¿De cuántos vehículos estamos hablando que están participando de esta propuesta del gobierno? En el transporte de carga y pasajeros aproximadamente 650.000 vehículos es la cifra que se ha dado en esta reunión y que son los consumidores de aproximadamente 6.200.000 galones de combustible diésel de forma diaria. Bueno, esta es la información que ofrecemos acá en El Calentado. Amanecimos con un nuevo día, un panorama, pues bueno, gracias a Dios. Se levanta el paro, ya tiene que haber movilización de los vehículos en las diferentes regiones y sectores del país. Ya en este momento ya se tiene que haber despachos de buses, de camiones que transportan la comida. Ya esto ya en este momento ya el desarrollo tiene que estar circulando por las carreteras de Colombia. Por supuesto, compañeros, esto es histórico. Primera vez que logramos que el gobierno se reúna con las bases y haga una concertación con las bases, no con los empresarios. No descartamos que los empresarios tienen la oportunidad de diálogo, pero que no se impongan frente a las necesidades de los que estamos en la calle con la llave en la mano, como lo dije esta mañana. Muy amable. Bueno, muchas gracias, parte del gremio transportador que nos daban acá las informaciones. Precisamente han pasado sectores. Bueno, ahí nos dimos cuenta entonces que finalmente termina bien la reunión. Son más de 600.000 millones de vehículos y son millones de galones de ACPM que consumen a diario. Con razón, tenaz, ¿no? O sea, peleaban los empresarios era porque su famosa ganancia se les como en chistes, ¿no? Un plop, se les fue al suelo. Pero vea, fue grandioso porque por lo menos los transportadores es la primera vez que dicen tener una reunión en esa forma con el gobierno. Entonces ahí es para que mucha gente se dé cuenta que el gobierno en cambio sí está dando lo que es. Bueno, hablemos de la Fiscalía Colombiana, lo que en este momento está pasando. Después de la alocución que generó el presidente Gustavo Petro sobre el software Pegasus, se generó esta nota, esta acción, el día 5 de septiembre, en la cual la Fiscalía dice lo siguiente: la Fiscalía General de la Nación emprendió acciones investigativas para determinar eventuales responsabilidades penales en la adquisición y uso ilegal del software espía Pegasus por Conexidad. Las consolidadas, la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia en desarrollo de la indagación en curso por presuntos seguimientos e interceptaciones ilícitas a las comunicaciones de magistrados y empleados de altas corporaciones de la justicia. Este es el comunicado, aquí lo tenemos, vamos a mirarlo detenidamente qué es lo que se emitió allí. Entonces dice así: 5 de septiembre del 2024, la Fiscalía General de la Nación inició actos investigativos para establecer la verdad y la eventual identificación e individualización de responsables en la probable adquisición y uso ilegales del software espía Pegasus por parte de la Dirección
de inteligencia policial de la Policía Nacional DIPOL, en compra que habría efectuado y mediado de 2021 a la firma israelí NSO Group. Bueno, espérate aquí un momentico, vamos a hacer lo siguiente para poder ver un poco mejor la cartica. Oh, ahora sí está mejor. Bueno, entonces, la NSO Group, en virtud de la conexión entre estas recientes denuncias, la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia activó dichas averiguaciones en el marco de la integración abierta el pasado mes de junio por presuntas intercepciones y seguimientos ilegales a magistrados y empleados de altas corporaciones de justicia. Luego de tomar atenta nota del contenido de la denuncia presentada en la alocución del presidente Gustavo Petro Urrego, la Fiscalía incorporó la información revelada públicamente por el jefe de Estado a la indagación de los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía por un magistrado de la Corte Constitucional. Por ello, la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia activó esta nueva línea de trabajo para investigar judicialmente los hallazgos del informe de transacciones inusuales, mediante el cual la entidad de investigaciones financieras de Suiza habría transmitido a la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia, UIAF, el reporte de la compra en efectivo del software espía por 11 millones de dólares. Esto lo debería de ver Noticias Caracol, el señor Víctor, que es el que afirma que esto nunca existió y que esto era una gran mentira. Ahí está la cosa. En consecuencia, la indagación busca establecer, entre otros aspectos, si la negociación entre la DIPOL y la empresa NSO Group se concretó y si la compra se realizó, cuál fue el origen del dinero que implicó el traslado en efectivo de Colombia a Israel y si esta información fue entregada a la UIAF Colombia por la Unidad de Inteligencia Financiera de Suiza. Además, se debe determinar si la Policía Nacional todavía dispone del programa Pegasus y bajo qué normatividad legal se habría utilizado y dispuesto de él. Eso es lo que dice ahí en la nota. Entonces, como tal, ya esto está en vías de investigación. Ya la Fiscalía está haciendo su respectivo proceso. Bueno, con esta nota ya termino y me despido de ustedes, mostrándoles lo siguiente. ¿Estará o no estará llena de terror la señora Vicky Dávila para sacar esta nota, tratar de desviar la cosa cuando ella es una de las personas que utilizó la información que suministró Pegasus para tratar de destrozar la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro? Si ustedes se acuerdan y lo vieron alguna vez, así fue. Y la señora utilizó esa información. Ahora quiere lavarse las manos, quiere que su campaña presidencial hacia el 2026 no se enjuague, no se dañe, no se ensucie. Entonces sale con esta puntuación despectiva a afirmar las cosas de esta manera así. Pasaron solo unas horas y la fiscal Luz Adriana Camargo le hizo caso a su, entre comillas, jefe. Según las palabras del propio Petro, quien cree que él es el jefe del fiscal o la fiscal, su fiscal. El país debe estar muy atento. Camargo no puede desatar una persecución desde la Fiscalía por el delirio de su jefe, entre comillas. En cambio, ¿por qué la Fiscalía de Camargo no toma decisiones por la supuesta financiación ilegal de la campaña de Petro? Bueno, ahí hago un punto. La señora Vicky Dávila, diciendo que va a ser candidata presidencial para el 2026, está fuera de rango en ese punto que afirma, porque no lee y entiende que el Consejo Electoral es administrativo, no judicial, y que la persona que puede judicializar al presidente en esos términos sería un juez penal, y también porque los topes electorales nunca se violaron.
Es decir, la señora toma como función de periodista a lanzar ataques al presidente y como política a tratar de desviar la cosa, tratando con eso de ganar como audiencia, que se vuelva algo así como empática a la campaña de ella. Pero de esta manera la señora Vicky Dávila no creo que nunca logre superar ni podrá crecer tanto como lo que ha crecido nuestro presidente Gustavo Petro. Por el contrario, día por día la señora se minimiza y se minimiza tanto. Va a tener una reunión en la Universidad Javeriana, da risa porque ahí también se está demostrando que la Universidad Javeriana en cierta manera se iguala con esta señora y no está haciendo las cosas correctamente. Ahora, ¿por qué no avanza en los casos que le interesa a su jefe, el presidente? En el escándalo de corrupción de la UGRD, todo sigue en preliminares en lo que tiene que ver con ministros y altos funcionarios de Petro, pero la Fiscalía Camargo acusó a Uribe, abrió preliminar contra Federico Gutiérrez y también actuó contra el fallecido Rodolfo Hernández y su señora, todo por sus campañas en el 2022. Como ven, Camargo muy rápida contra la oposición, nula contra los intereses de Petro, su jefe. O sea, la señora aberrantemente, bajo el disfraz de periodista, dice estas cosas. Y se ampara en el disfraz de candidata a la presidencia, es decir, juega por un lado escondiendo la mano y por el otro lado entrando a sentirse como la salvadora, no le va a funcionar. Es bueno que la gente se entere cómo esta señora trata de mal a la fiscal Luz Adriana Camargo. Y vale que la fiscal Luz Adriana Camargo se haga respetar de esta señora y se tome inmediatamente una situación para investigar lo de Pegasus, porque esta señora Vicky Dávila sí tiene mucho que ver con eso. Y esta es una manera de demostrarnos que está con eso. Es una manera de demostrar que sí tiene que sentir mucho temor porque la investigación va a llegar. Y pronto veremos a la señora Vicky Dávila allá rindiendo cuentas ante la justicia. Y no es persecución, y no es ninguna persecución, sino es simplemente que la misma vida le va a ir poco a poco ajustando sus cuentas, porque la señora ha hecho cosas también muy malas, muy perversas, y cree que con este fondo se está lavando las manos y cree que con este fondo está diciéndole a los demás, oiga, mire, yo soy inocente, no me ataquen, no me persigan, pero no, mira, ella solita se está poniendo la soga en el cuello, solita, sin que nadie la ayude, ella solita se está llevando hasta allá. Que la fiscal Luz Adriana Camargo esté investigando a Federico Gutiérrez, es que así tiene que ser, porque el tipo también está haciendo sus cosas malas. En cuanto a lo de los personajes de la UGRD, todos esos ya están más caídos tremendamente porque todo el sartén de mentiras que han lanzado es tenaz. Entonces no hay manera como de decirme salvo en esta, no. Entonces, así la vemos en este punto. La señora está bastante asustada, muy supremamente asustada. Hay personas con pleno conocimiento en el derecho, dicen así, atención, penalistas aseguran que de comprobarse que Vicky Dávila fue beneficiaria de información obtenida a través del software espía Pegasus, podría pagar entre 10 y 15 años de prisión por interceptaciones ilegales. Oiga, que Dios nos oiga, que nos escuche profundamente, porque si eso es así, por lo menos más de un resto de colombianos vamos a descansar de que esa señora no va a tener candidatura presidencial y menos va a llegar de presidente con esa situación y no habrá poder humano que la salve. Esperamos que las indagaciones que genere la Fiscalía de Luz Adriana Camargo
sean bastante efectivas para que lleven al sometimiento de la justicia a esta señora, que le hace mucha falta, que le aplaquen bastante, porque la señora es extremadamente, o sea, es una persona que ataca tenazmente y no le importa, es lo más tremendo, ataca tremendamente y no le importa. Es decir, seguramente si la señora tiene hijos, no le importan sus hijos para nada. Si tiene esposo, menos. Si tiene familia, mucho menos. Es decir, la señora así, que no le importa. Aquí en este espacio solamente estamos para tratar de decir las verdades, estamos para tratar de analizar y dar una buena argumentación sobre las cosas que estamos observando en función a todo esto que pasa acá. Entonces, bien, no siendo más, cierro este video y cada uno de ustedes les agradezco muchísimo sus comentarios, les agradezco mucho que a partir de ustedes se pueda, digamos, dar crecimiento a este canal y permitir que este canal rote y pueda ser conocido por más personas a través de sus suscripciones, de su replique de voz a voz, de esta persona a otra persona, de los comentarios. Yo sé que también hay comentarios negativos, no faltan, ¿no? De todo hay un poco, pero dentro de lo que yo examino, la mayor parte de las personas comparten buenos comentarios, muchas personas aprecian y valoran enormemente la capacidad, el ejercicio, la acción en el trabajo que desarrolla el presidente Gustavo Petro y con todas las políticas que él traza, las estrategias que tiene, todo como lo maneja. Es muy interesante. Gracias a Dios se ha llegado a un feliz acuerdo con los transportadores y pues por lo menos esperemos de aquí en adelante cómo se comportan los precios en los alimentos. Esperemos que los alimentos pues no suban tanto y que pues se logre todo lo que es. Y en cuanto a lo de bajar el presupuesto de los 12 billones y de tratar de acabar la reforma pensional, porque oye, aquí hay una cosa interesante, aquí hay una cosa importante que hay que mirar. La reforma pensional parece que estuviera detrás de todo eso el presidente del Congreso, el señor Efraín Cepeda. O sea, esperemos que yo me esté equivocando de esa situación, pero la reforma pensional ya está sancionada y está brindando beneficios a los ancianitos. Entonces, es injusto que acaben esta reforma pensional cuando está dando frutos. Y por otro lado, esperamos que a todos estos personajes empresarios de empresas transportadoras, tanto de carga como de pasajeros, pues sí, que les llegue la DIAN y que les revisen sus cuentas muy bien y todo eso, porque sí se decía por ahí algo de que puede haber también un asunto de lavado de dinero ahí, y pues es bueno que revisen esa parte. Amigos y amigas, muchas gracias, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.